al instante. Las mataduras... RPP Noticias, la voz del Perú. 6:42. 6:42. Seguimos aquí con más información en la rotativa del aire. El presidente del Congreso está aquí con nosotros, César Sumaeta, aquí en los estudios. ¿Cómo le va, congresista? Muy buenos Armando, días. ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, hay varias cosas que quisiéramos plantearle. Hay uno que especialmente me parece interesante y es, ahora que están varios congresistas en campaña, ¿cómo separar digamos, el derecho de los parlamentarios de hacer campaña, de viajar por el país y, digamos, de estas facultades que tienen los legisladores de visitar las zonas, como con el argumento de los viajes de representación, por ejemplo? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo el Congreso ha visto que debe manejarse ese tema? Claro, de hecho que la función de representación es una función permanente y constante. Lo que pasa es que hemos colocado en el reglamento una premisa que dice que un mes, una semana del mes, para darles tiempo a los congresistas a que no regresen ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, puedan visitar las últimas comunidades, los últimos pueblos. Entonces, eso ha sido suspendido para que en plena campaña electoral no aparezca ningún congresista usando ningún tipo de recurso del Estado ni del Congreso. De hecho, el que quiere hacer su campaña electoral o lo hace con sus propios recursos, o con recursos de sus partidos, o con recursos de sus aportantes, o con recursos de su familia, o con recursos que recauda, bueno, haciendo cenas, no sé, qué tipo de actividades, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden ir e inspeccionar obras, pedir información sobre pero claro, todo. esa función no la pueden dejar de hacer, o sea, de pedir información, de fiscalizar, de hacer control político. Viajar incluso. Viajar incluso, pero no reciben fondos del Congreso para eso. No reciben fondos del Congreso para eso, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. En abril, como las elecciones es en el 10 de abril, ya a fines de abril se reinicia de nuevo la función de representación, entonces abril, mayo, junio y julio, ellos perfectamente pueden continuar con su trabajo, en este caso ya los 120. Porque el límite es un poco claro, ¿no? Porque van, por ejemplo, digamos, no estoy viajando con mi dinero, pero de pronto los entrevistan en alguna radio del interior del país o algún canal diciendo, bueno, he detectado que ha pasado tal cosa y esto tiene que acabar, y etcétera. Y esas cosas que parecen que también es como llevar agua para su molino, ¿no? Y por claro, si acaso soy candidato, eso lo pueden hacer, pero existe una gran sensibilidad hoy día en la opinión pública. Imagínense pues que un congresista en plena campaña electoral y haciendo función de representación, por ejemplo, aparece colgando banner, colgando banderolas o con un polo en el pecho. Entonces siempre la sensación que existe es, están usando recursos públicos para hacer su campaña electoral. Bueno, enero, febrero y marzo no se puede hacer eso. Entonces el Congreso no destina absolutamente ningún tipo de recurso. Pero el congresista puede seguir fiscalizando, puede haciendo control político, ¿no? Esa función no puede acabar nunca, ¿no? Por ejemplo, en Loreto el día de hoy hay una epidemia de dengue. De hecho, que la función, los representantes tienen que saber hablar con el ministro de Salud, que ya está hoy día y mañana, por ejemplo, en Loreto, porque esa es una epidemia que hay que atender inmediatamente. Claro, el congresista está en campaña política, ¿no? Pero ya no puede usar recursos del Congreso para ejercer esa función, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque es el único cargo al que no se requiere la renuncia para seguir siendo candidato. Y también es curioso porque se crean situaciones particulares. Por ejemplo, la congresista Keiko Fujimori, no ha tenido una asistencia muy regular al Congreso en los últimos, no digamos meses, en el último año, y está claro que su campaña no empezó hace 2 meses, ¿no es cierto? Que ha viajado mucho por el país, entonces, claro, era congresista también, no ha hecho nada del todo ilegal o irregular, habría que hacer la investigación del caso, pero sí da la impresión que ahí hay un aprovechamiento del cargo que no han tenido otros candidatos. Claro, ¿no? lo que sucede, Patricia, es que hay una premisa constitucional que nunca ha sido regulada, que es que los congresistas, no de ahora, los senadores y diputados anteriormente, y esto es en cualquier parte del mundo, no están sujetos a ningún tipo de mandato imperativo. Eso significa que un congresista puede ser un fiscalizador, puede ser un legislador, puede ser un hombre que ejerce solo control político,
O también puede ser un hombre solamente dedicado a la función de representación, o sea, de articular a las organizaciones, de ver por los problemas sociales, y no presenta un proyecto de ley, no fiscaliza, no hace control político. La Constitución no te obliga a hacer las 4 cosas a la vez. Claro, lo que pasa es que cuando el congresista se vuelve candidato, la labor de representación se mezcla con la de la candidatura, o se puede mezclar. Claro, pero siempre tiene que estar de por medio una dispensa o una licencia en el Congreso. Ahora, el Congreso no deja de descontar, ¿ah? El congresista que no asiste no descuenta. Yo he visto en los registros que hay congresistas que se les ha descontado desde 200 hasta 2.000 soles. O sea, por dejar de asistir a las sesiones. Claro, por dejar de asistir a sesiones del Pleno y de comisiones. En eso sí el reglamento es bien claro, se aplica y es automático. Todo lo que se registra en pantalla inmediatamente se va a la tesorería del Congreso. Y a fin de mes registra el tesorero del Congreso y dice, bueno, usted ha dejado de asistir y por esto tiene que ser descontado y el congresista tiene que aceptarlo. Ahí no hay ningún privilegio absolutamente para nadie. A mí me han descontado también varias veces, ¿no? Así es. No hay que soy presidente del Congreso. No, de eso no se escapa absolutamente. No tiene privilegio. No se escapa nadie. Ahora, usted es candidato también, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser para no tener este problema de incompatibilidades? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no puedo usar absolutamente ningún tipo de recursos del Congreso para hacer mi campaña electoral, ¿no? Yo tengo que hacer mi campaña electoral con mis recursos, con los recursos del partido, para eso se aporta en el momento de las inscripciones. Y bueno, con los recursos de los amigos, con los recursos que uno va recaudando. Yo insisto en que es una situación y todo esto, de hecho, porque que en su momento es fiscalizado por la OMPE, como va a fiscalizar no solamente a los partidos, sino a los candidatos al Congreso. Que si usted tiene una reunión proselitista, como puede tener muchas, ni siquiera puede usar el auto del Congreso, yo lo dudo, congresista, que esas cosas se respeten a ese nivel. Ahora, claro, el gran tema que yo pregunté a los aparatos de seguridad es lo siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, los fines de semana quiero andar solo. Yo tengo mi camioneta y todo el mundo me ve caminando en mi camioneta, me dice, pero congresista, me dice, usted es presidente del Congreso, usted necesita un mínimo de seguridad. Claro, uno a veces va a lugares pues donde no necesariamente todo es lindo, todo es bonito, ¿no? Por ejemplo, he estado caminando Barrios Altos, ¿no? Donde pues la verdad Barrios Altos está muy abandonado. Pero estrictamente hablando, usted tiene una ventaja sobre otros candidatos que no son congresistas, que no tienen quien los acompañe y que no van a poder ir a hacer campaña a Barrios No, Altos. ahora los seguridad sí los acompañan a los congresistas. Y además lo piden los congresistas. No, por me ejemplo, refiero a candidatos que no son congresistas. Los candidatos que no son congresistas, de hecho, ellos han tomado una decisión de no postular, pero sí siguen presentando proyectos de ley, siguen fiscalizando, siguen haciendo control político, siguen haciendo función de representación, ¿no? Lo que pasa es que ellos, uno dicen, bueno, pues no me han invitado, otro dice, ya no quiero ser candidato, bueno, uno ya sabe que yo me voy en agosto de este tema, ya no quiero saber Al nada. cabo que ni quería, dice. Sí. Como la televisión, ¿no? Pero la mayoría un poco dice, no ha habido quien me invite, hoy pero ¿cómo es eso? Le digo. Yo insisto en que igual los ciudadanos les estamos financiando la campaña a los congresistas, que eso es una situación rara. Claro, lo que sucede es que esta decisión que tiene respaldo, nos hemos puesto de acuerdo toda la Junta de Portavoces, o sea, todas las bancadas políticas, es que como hay mucha sensibilidad en la opinión pública en enero, febrero y marzo, bueno, pues eso es una buena medida. Hay que suspender esto. Y bueno, y a partir de abril, los 120 tenemos los mismos derechos de hacer realmente otro lo que tema que también el presidente García habló de que este Congreso no quiso debatir la pena de muerte, por ejemplo, que ahora se ha vuelto a poner en la discusión. ¿Es una posibilidad o usted cree que ya por campaña o por lo que queda de vida de este Congreso no debe entrar a discutirse? Mira, en el Congreso, cuando hay voluntad política de las bancadas, absolutamente todo es posible. Por ejemplo, se reinician los plenos el 1 de marzo en plena campaña electoral. De hecho, que en el pleno ya se pueden votar las leyes que requieren votación calificada, y ya se pueden hacer reformas constitucionales, pero con un ingrediente. Cualquier tipo de reforma constitucional que se vote de marzo hasta el 15 de junio, donde se puede juntar los 80 votos, ya la ratificación de esa reforma ya la tiene que hacer el próximo Congreso con nuevos congresistas. Incluidos estos decretos de urgencia, el 001 y 002,
Claro. que generaron esta discusión Exacto. por la protección ambiental, ¿esos también pasarían por esta situación? Exacto. La Comisión de Constitución eleva un informe sobre si ha habido alguna infracción de tipo constitucional de estos decretos, lo eleva al Pleno con un informe con conclusiones y recomendaciones, el Pleno debate y ahí se decide si se vota a favor o en contra de que se anulen o no estos decretos de urgencia, ¿no? O sea, el camino reglamentario está establecido, pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, en comisión permanente, ni en enero ni en febrero, es votar votaciones calificadas que requieren más de 60 votos. Por ejemplo, las insistencias. En este caso, por ejemplo, de la protección patrimonial, ese es, por ejemplo, es una insistencia, pero parece que quieren presentar un proyecto de ley para meterlo a la comisión permanente. Si la Junta de Portavoces se pone de acuerdo para colocar en la agenda, y yo no puedo parar un trámite reglamentario de esa naturaleza, ¿no? Por eso les digo, y los voy a reiterar, yo espero que los 120 congresistas entiendan esta situación y los que están haciendo en campaña felices, abiertamente hacen su campaña política, pero eso sí, enero, febrero y marzo no se usan los recursos del Congreso. Muy bien, para nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Muy Armando, y muchas gracias, Patricia, por estar en esta nueva etapa de RPP. Gracias. El presidente del Congreso estuvo con nosotros, César Sumaeta. Vamos a la pausa de la hora satelital, regresamos.